¿De verdad está volviendo la espiritualidad a la sociedad? Si miras TikTok, ves un montón de cruces, simbología religiosa, famosos adaptando sus canciones, micrófonos que llevan una cruz. ¿Es todo esto cierto? Vayamos a los datos. Hoy en Positive Nation hablamos de esto. Hoy ser un antisistema, lo que yo siempre he dicho, el nuevo punky, es todo lo contrario a lo que conocimos en nuestra sociedad cuando éramos jóvenes. Antiguamente tu madre te decía, ten cuidado con ese que lleva cresta, ten cuidado con ese que tiene unas pintas. Hoy en día se dice, ten cuidado con ese que va bien vestido, lleva traje, va a misa, ten cuidado que va a misa. Entonces, hemos cambiado el concepto de la sociedad y ahora lo rebelde es lo conservador. Si vamos a los datos, numerosos estudios están hablando de entre un 60%, 50 y pico, 60% de la población joven entre 18 y 24 años que considera que no es religiosa. Y de la que es religiosa estaríamos hablando entre un 30, 30 y algo por ciento. En algunos países sube al 50 y pico. Por lo tanto, estamos viendo en España, en Europa, que hay un retroceso. Cada vez las personas más creyentes, más religiosas son mayores y cada vez las más jóvenes lo son menos. Pero ojo, eso no quiere decir que no crean en algo. Son menos creyentes a nivel religión, pero son muy creyentes en otras cosas, astrología, yoga, mindfulness, incluso algunos reflejan que creo en algo, creo que hay algo. Por lo tanto, es una pérdida de valores institucionales, no creen en la Iglesia como institución. Pero ¿qué ocurre en Latinoamérica? Creo que en Sudamérica. A mí me gusta decir Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque realmente Latinoamérica es algo inventado. Roma no llegó a Colombia ni a Perú, Roma no llegó, por lo tanto no son latinos. Lo que llegó fueron los españoles, por lo tanto es una comunidad hispana, son parte de todo lo que somos la comunidad hispanohablante. Dicho esto, en Hispanoamérica hay una fuerte todavía sensación de unidad a nivel social con la religión. Hay un entroncamiento en tradiciones, en valores, pero también se está empezando a perder. Y sobre todo hay nuevas formas de practicar la religión. La Iglesia evangelista está creciendo. Por lo tanto, toda esta evolución merece que vayamos dato por dato viendo qué está ocurriendo. Está claro que hay nuevas formas de manifestar tu espiritualidad. Podríamos decir, y lo veremos más adelante en el episodio, que a nivel geográfico estás mediatizado. Lo que ocurra en tu terreno, en tu zona, en tu país, te va a influir muchísimo. Pero yendo a lo que está ocurriendo en donde estamos, ¿no? en la zona occidental, vemos que hay claramente ascenso de mindfulness, yoga, astrología, creencias en cosas de nicho. Es decir, la gente necesita, los jóvenes necesitan creer en algo. Veremos también más adelante que esto está producido por un vacío muy fuerte. Podemos decir a nivel psicología positiva que están buscando bienestar, están buscando control, están buscando bienestar y todo eso al final es una búsqueda de resiliencia, de poder tener un bienestar, una forma de vivir más tranquilo. Si tenéis curiosidad con esto, podríamos resumirlo en que no estamos volviendo a una recuperación de religión y de los valores religiosos como en los años 50. Estamos viendo cómo la sociedad, a nivel, sobre todo la juventud, está adquiriendo una profunda espiritualidad, pero para adaptarse y para sobrevivir a lo que está ocurriendo, que es ese periodo continuo de crisis, esa incertidumbre, esos valores que se están perdiendo de la familia, esa seguridad que ya no tenemos como antiguamente en ciertas cosas que son inamovibles. Por lo tanto, esas zozobras que ocurren, al final lo que hacen es que el joven se quiera agarrar a algo. Y a eso que se está agarrando no es institucional, no está provocado porque hay una iglesia a la que seguir. Tienes múltiples opciones. Y esto es muy importante, porque estamos percibiendo, muchas personas como yo, que está volviendo una religiosidad. ¿Por qué ocurre eso? Porque es cierto, está ocurriendo. Bueno, pues esto viene provocado porque ha habido un movimiento en redes sociales que es subir lo que está ocurriendo en la realidad y contarlo. Antes no se hacía. Entonces, movimientos religiosos que en España, no voy a decir nombres, pero bueno, son retiros espirituales, son grupos de jóvenes que empiezan a contarlo, con lo cual ya no hay vergüenza, ya no hay timidez, ya no hay reparo en contar lo que se hace. Entonces esa comunidad que antes
no voy a decir que estaba oculta, pero no difundía a nivel redes sociales sus actividades, hoy en día lo están publicando. Por lo tanto, alguien que se mete en redes ve que de golpe hay como 100 y pico chavales que se van a un campamento, la Jornada Mundial de la Juventud, que hay miles de chavales, grupos que se juntan cada semana. Entonces eso hace que la sensación de crecimiento sea palpable. Por otro lado, la cultura. Hay una especie de cultura pop nueva, y lo hemos visto con Rosalía, para utilizar una iconografía religiosa. Como eso está volviendo y al final esos cantantes famosos son tus referentes, pues tú también los imitas, con lo cual se está perdiendo el miedo a llevar esos símbolos. Sí que es cierto que se están desvirtuando, ya se utiliza la cruz como un micrófono y no como algo sagrado. Por otro lado, ha habido una invasión, entre comillas, buena, porque somos hermanos, de la cultura hispana en Occidente. Entonces, cantantes famosos que han venido de República Dominicana, de El Salvador, de Colombia, etcétera, son cantantes que utilizan mucho la palabra Dios, utilizan la Biblia. ¿Y por qué? Porque hay más tradición en su cultura. Por lo tanto, lo han traído, lo han exportado. Y ahora aquí, ¿qué hacen los jóvenes que les siguen? Pues replicarlo. Por eso ya no se ve como un tabú, como algo antiguo. Es justamente algo moderno. Vimos a Daddy Yankee hace poco en el evento de la NFL en el Santiago Bernabéu, en Madrid, que hablaba de Dios y hablaba de Yeshua. Eso no se veía hace años en cantantes, porque tenían miedo a lo que les podían decir. Por otro lado, hemos dicho antes también que hay un montón de crisis, hay una crisis tras otra. La del ladrillo, subprime, la pandemia, van sucediéndose una tras otra. Y la juventud que vive en crisis permanente necesita resiliencia, necesita confianza, necesita una opción de futuro. Al final, ¿qué necesitamos todos? Tener esperanza. ¿Y quién te da esa esperanza? Pues en muchas ocasiones la religión te la está dando. Pero sobre todo ser espiritual, ser una persona que trasciende, que ves algo más de lo que soy yo aquí. Y por eso parece que esa espiritualidad se está llevando al terreno religioso. Pero ya estamos viendo que no es así. No se identifican 100% con una religión, no se identifican con una situación concreta. Se consideran más espirituales, consideran que hay algo más. Ponen en manos del destino, de alguien. No se centran tanto en el self-made man, este que hablábamos hace varios episodios, de yo soy perfecto y yo lo hago y yo voy a poder, sino me encomiendo en lo que pueda pasar. Yo hago mi camino y a partir de ahí que ocurra lo que tenga que ocurrir. Y para ello sigo una serie de rituales, ¿no? Pero hay un punto que no es debatible, es la geografía. Y estamos viendo que hay una polarización de la religión, de la espiritualidad a nivel global diría el más amplio de la historia, pero tampoco he vivido tanto como para saberlo, así que no voy a ser un cantamañanas. Os diré que creo, por lo que he leído, por lo que he estudiado, que estamos en un momento que, analizándolo, podría ser de los más intensos de la historia a nivel polarización. Hay países donde la religión está entroncada con la legislación, con la cultura, con la familia, y no puede salir de ahí. Todos sabemos países árabes donde la religión musulmana es dominante, está metida en la legislación, está metida en las tradiciones familiares, está metida en tu círculo de amigos, en la empresa. Por lo tanto, salirte no es una opción viable, estarías mal visto, estarías perseguido. No seguir esa religión sería señalarte. Por lo tanto, hay miedo. Sí que es verdad que esos jóvenes, y lo hemos visto en diferentes revueltas que han ocurrido a través de internet, sí que es verdad que esos jóvenes a nivel interno empiezan a dudar más, empiezan a ser tienen menos fe, pero a nivel exterior no pueden dejar de demostrarlo, tienen que seguir externalizándolo. Por lo tanto, globalmente en el mundo hay países donde todavía la religión sigue siendo parte fundamental de tu crecimiento y como joven estás muy involucrado en la religión, y países donde se han perdido esas costumbres y hay más, entre comillas, libertad, y tomas la decisión de abandonar la espiritualidad, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, y ahora de recuperarla. Y en esa recuperación que está Occidente veremos a ver si hay una recuperación espiritual más hacia lo religioso o más hacia otras disciplinas. Y sí que es verdad que podemos hablar de un frenazo en la tendencia. Siempre hemos hablado de que iba cayendo, ¿no? Pero ha habido un frenazo hace un par de años en esa tendencia de caída de la religiosidad de los jóvenes, que no solamente ha sido provocada
por esto que os he dicho, de la cultura, de las crisis. No, también está provocada por la inmigración. Al venir un montón de personas que tienen en su cultura y en su forma de ser la religión como pilar base de la familia, eso, quieras que no, está involucrando a los demás. Si hay 5 amigos de mi grupo que son súper religiosos, es más probable que yo vaya a misa, que yo por lo menos les escuche o quiera entender por qué. Y también es muy importante tener en cuenta el vacío existencial que está ocurriendo, este egocentrismo que ataca a la sociedad, que para mí es uno de los mayores cánceres que tenemos, el egocentrismo, el estar tú solo, yo con mi mascota, yo en mi casa, yo teletrabajando, o sea, ese aislamiento que nos estamos provocando tiene como causa final el que al final tú no tengas una sensación de estar expuesto a algo mayor que tú. No hay propósito. Todo viene determinado por ti. Por tanto, ese vacío que cuando te vienen mal dadas, cuando tienes un problema, no hay donde agarrarte, algunos jóvenes han empezado a ver que sí que hay un sitio donde agarrarse. Algunos han empezado a ver que hay una opción diferente y la abrazan. No quiero decir que sea la religión católica ni tal o cual religión, pero sí que esa espiritualidad está creciendo porque sienten un vacío. Y ese vacío no se llena con internet, no se llena con la mascota, aunque ayude, no se llena con los videojuegos, ese vacío se llena con algo más profundo. Y la espiritualidad es lo que está ofreciendo. Y vivimos un momento apasionante porque un resumen de todo esto podría ser que la espiritualidad no desaparece, sino que se transforma. Esa espiritualidad unida totalmente a la religión se está transformando en una espiritualidad sobre múltiples causas. Es verdad, y seamos sinceros, yo en mi caso soy católico, pero si hubiera nacido en Tokio, pues posiblemente sería budista. Si hubiera nacido en alguna otra comunidad de otro continente, pues seguramente tendría otra religión. No creo que si yo hubiera nacido en Dubái fuera católico. Es muy improbable. Por lo tanto, la parte geográfica determina sobremanera dónde estamos. Pero por eso tenemos que ver el concepto de la espiritualidad más amplio de lo que es una propia religión. Y esa espiritualidad que se transforma ahora mismo, yo creo que es positiva. Está trayendo a los chavales hacia cuestiones alejadas del ego. Y todo eso es positivo. Todo lo que sea alejarse del ego, en el sentido de que yo me aíslo y todo lo que yo consiga es fruto gracias a mí, que luego lleva la otra parte, que si tienes un fracaso te culpas y te hundes porque es todo gracias a ti. Entonces conviene tener un poco de margen, ¿no?, en el mundo. Pero es verdad que es positivo. Al final que cada uno encuentre su camino. No podemos determinar que alguien porque no sea religioso no tiene espiritualidad, para nada. Cualquier espiritualidad es buena. Yo siempre os digo que hay que cultivar el ser humano con su parte holística. Cultivar el cuerpo, pues ir al gimnasio, hacer deporte, tener una alimentación adecuada, cultivar la mente, pues estudiando, leyendo, haciendo cualquier tipo de ejercicio mental, ¿no? Pero también la parte espiritual es igual de importante. Para mí es otro 33%. Porque de nada sirve que vayas al gimnasio o que saques 2 carreras o 3 másters o sepas muchos idiomas si después no vas a saber estar a gusto contigo mismo, no vas a saber cómo actuar con los demás, no vas a tener un propósito en la vida, no vas a tener unos valores que te rijan. Eso al final es súper importante. Y sí que me gustaría que me pusierais en comentarios cómo lo estáis viviendo, qué opináis, porque no tengo ni he visto todavía estudios muy determinados, muy enfocados, que tengan como un amplio espectro para decir esto es así. Va por países, tenemos encuestas en España de las que no me fío nada, del CIS, tenemos estudios de Pew Research en Estados Unidos, hay entrevistas, hay análisis por parte de organizaciones independientes, pero siempre son con un foco en el país, son con un foco muy, muy de nicho. Así que, ¿qué opináis? ¿Está volviendo la espiritualidad pero no a misa? ¿Los jóvenes están recuperando esa parte religiosa? ¿Es todo una cultura pop? ¿Es todo simbología que ha perdido la parte trascendental y se convierte en iconos de moda? ¿Cómo lo veis? Me gustaría que dejarais vuestras opiniones, que lo hablásemos aquí y con esto poder montar un segundo episodio sobre qué está ocurriendo, si la espiritualidad está volviendo a la sociedad o no. Os deseo una gran semana. Como veis, yo me he recuperado, he tenido fe, ya tengo la voz mejor y os deseo lo mismo que a mí, una gran recuperación y una semana con mucha fuerza. Positive Nation.